¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a el programa de entrevistas Quito TV. Quito TV, el espacio de la ciudad, por Telesucesos, 29 y 29.1, señal abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV. Además, cobertura mundial, como en redes sociales, Facebook, Telesucesos Quito, en YouTube, Telesucesos HD, ahí estamos en tiempo real. Además que en YouTube quedan colgados todos y cada uno de los programas que se producen y que se realizan aquí en Telesucesos. El día de hoy tenemos en esta mesa de trabajo la presencia del doctor César Ulloa. Él es politólogo, máster en ciencias internacionales. Además tiene un programa también aquí en el canal, en Telesucesos, que se llama Al Pan Pan. Sale los días miércoles. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Arquitecto, un cordial saludo a toda la audiencia que sigue siempre con mucha atención este espacio de Quito TV. Y bueno, siempre honrado de compartir con usted este espacio. Muy gentil. El doctor César Ulloa. ¿Quién es el doctor César Ulloa? Usted es catedrático universitario, sé que imparte cátedra en 3 universidades. Bueno, soy docente investigador de la Universidad de las Américas, de formación politólogo, pero realmente dentro de mi formación académica he sido apasionado por las ciencias sociales, es decir, comencé por la comunicación, luego hice estudios de posgrado en ciencias internacionales y estudios de cultura y aterricé en la ciencia política. ¿Ya? Entonces, desde este criterio multidisciplinario, es que he incursionado en la producción de algunos libros sobre la base de algunas investigaciones enfocadas en la comunicación, en la ciencia política y también en las relaciones internacionales. Esas son como las curiosidades intelectuales que uno tiene y en el camino se ha ido produciendo algunas cosas. Entonces, docente investigador en la Universidad de las Américas. Así es, correcto. Correcto. Politólogo, este es el tratado de la política, estudia usted la política, es eso. Bueno, la política se dedica específicamente a estudiar el poder y el ejercicio del poder. El poder no es otra cosa que, desde dos grandes dimensiones, el uso de los recursos y eso en qué determina en las decisiones de quién tiene los recursos y de quién no dispone de esos recursos. Recursos entendido como recursos económicos, como recursos de hegemonía, como recursos de persuasión. Y el otro tema es la capacidad de incidencia sobre la base de diversas formas o tipos de liderazgo. El estudio de la política es el estudio del ejercicio real del poder. Y eso tiene que ver con los diseños institucionales, con los tipos de régimen político, con las relaciones entre las funciones del Estado, con las organizaciones políticas, llámese en partidos o movimientos, con los sistemas electorales, es decir, cómo el sistema convierte los votos en escaños, con las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos locales, con formas de gobierno presidencial, o sea, podríamos discutir aquí un montón de cosas. Pero claro, la ciencia política estudia el ejercicio real del poder y creo que una cosa es comentar sobre la política y otra cosa es de forma rigurosa entender cómo la política se desenvuelve sobre la base de las demandas, de las exigencias de la población, de la cultura política, de la orientación ideológica y también programática que tienen los líderes dentro de las organizaciones, ¿no? Es decir, esto es algo enorme. Es enorme. Es enorme. E indudablemente aquí en el Ecuador entendemos política como una mala palabra y la gente dice la política es corrupta, la política es sucia, no te metas en política o yo no me meto en política, pero resulta que todos terminamos siendo de una u otra forma políticos, pero no es solamente ese tema, y usted lo ha dicho, engloba un sinnúmero de cosas, empezando por el manejo de los recursos, hasta todas las relaciones que se dan, el convertir los votos en escaño, etcétera, etcétera. Es decir, es algo enorme y de lo cual no podemos estar ajenos. Indudablemente, además, no podemos nosotros vaciarle de sentido a la política, porque el ciudadano cuando no ejerce plenamente sus derechos civiles, políticos, simplemente pasa lo que nos ha pasado. Pasa lo que nos sucede. Por eso los griegos decían que son idiotas los que no se involucran en la política, en la medida que el deber prioritario de un ciudadano es saber qué sucede con la administración de la cosa pública, de la red pública que llamaba Platón. Entonces yo creo que el ejercicio de la participación en la política puede venir de distintas fuentes, puede venir desde distintas perspectivas, es decir, alguien que está atento a lo que sucede en la administración de los recursos en su barrio, alguien que milita en una organización política, alguien que simpatiza con una causa ideológica, alguien que exige, ¿no es cierto?, un efectivo proceso de rendición de cuentas, alguien que se involucra en el diseño de una propuesta,
alguien que es fervoroso ciudadano en el momento en que deposita su decisión electoral y exige que se respete esa voluntad popular, ¿no es cierto? Entonces yo creo que cuando los ciudadanos no se involucran en la política, finalmente son los peores elementos los que secuestran al ejercicio de la administración de la cosa pública, y eso genera una suerte de desafección en la política o también una suerte de antipatías por el ejercicio de la cosa pública. Correcto. Doctor, pasando de tema, porque nos vamos a ir ya centrando en el tema principal de esta entrevista, y es que usted realizó una investigación como docente investigativo que usted nos comentó, y es una última publicación que usted tiene sobre los millennials. Últimamente hemos escuchado sobre los millennials y la publicación es Los millennials frente al espejo. Tecnología, jóvenes y educación. Poniendo en contexto quiénes son los millennials, a qué rango de edad corresponden, correcto, cómo los podemos identificar. Estamos nosotros metidos como millennials. ¿Qué son los millennials? Bueno, yo creo que arquitectos nosotros ya no somos millennials, pero convivimos, o por lo menos 1 o 2 miembros de nuestras familias son millennials. Esta definición viene de la demografía, en el sentido que fueron 2 estudiosos que determinaron que nunca hubo un cambio regeneracional tan drástico a umbrales de inicios del siglo XXI. Los millennials es este segmento de la población que emerge entre la mitad, entre el primer quinquenio de la década de los 80 hasta el primer quinquenio de la década de los 90. Es decir, los que nacieron desde el año 1985 hasta 1995. Exactamente. Y que están ahorita por los 30 a 31 años. Por eso la franja de los millennials va entre los 16 a los 35 más o menos. Y esta es una definición que, claro, toma ese nombre porque estaban al umbral de un nuevo milenio, de un nuevo siglo, pero además es muy particular esta generación por una serie de eventualidades, por una serie de condicionamientos sociales, económicos y políticos que les distingue de manera bastante taxativa con las generaciones anteriores. Tienen cosas en común y cosas muy marcadas. Por ejemplo, una cosa marcada es que ellos son herederos de la democracia. Es decir, es una generación que lamentablemente sufre de desmemoria porque ellos no saben cuáles fueron las reivindicaciones en términos de lucha política que hicieron las generaciones anteriores, por ejemplo, para salir de regímenes dictatoriales. Y no las conocen. ¿Por qué no las conocen? No las conocen porque además el ritmo que viven ellos es tan vertiginoso que lo confunden o lo asocian con las aplicaciones que tiene la tecnología, es decir, todo es para ahora. Por lo tanto, la lectura que tienen los millennials de la realidad es una lectura fotográfica muy coyuntural, pero nada de tendencia y peor aún exploratoria de contexto histórico. Es decir, ellos dan por hecho que la democracia es un régimen político que está ahí. Es decir, esa falta de interés o lo que algún filósofo, además sociólogo como es Zygmunt Bauman, catalogó en nuestra sociedad es la sociedad líquida, porque los relatos son evanescentes, es decir, para las generaciones actuales poco o nada les interesa hurgar en lo que significa la historia y en lo que significa de alguna manera meter la mano en el lodo y saber qué hubo más allá de eso. Claro, entonces ellos son herederos de la democracia, sin embargo no necesariamente están conectados con la política. ¿Por qué? Porque si bien los millennials es un segmento que está en todo el globo, sin embargo las condiciones políticas donde emergen en cada país son totalmente diversas. Entonces no es lo mismo hablar de un millennial que vive una democracia plena, consolidada como en los Países Bajos, que un millennial que vive en un estado autoritario como en China, o un millennial que vive en una democracia no consolidada en los países andinos de América Latina. Entonces, claro, los millennials son apáticos a la política, porque si bien dan por hecho que viven en un régimen democrático, sin embargo, la democracia al no ser consolidada y estar contaminada por la corrupción, por la impunidad, hace que eso les separe todavía más de la política. Además que los millennials también tienen una característica súper interesante, que a diferencia de nuestra generación, que es la generación X, o la generación de los baby boomers son los hijos de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los baby boomers son los que realmente se rompieron el lomo por la humanidad, porque los baby boomers
recibieron un mundo devastado completamente, en lo económico, en lo social, en lo cultural. O sea, los baby boomers fueron los que de alguna manera fueron cimentando los nuevos pilares sobre lo que se construye una sociedad que vive mi generación, la generación X, y los hijos, bueno, los millennials, no tienen muy en cuenta este tipo de cosas. Entonces, claro, los millennials emergen condicionados por las tecnologías de la información y la comunicación, internet y ahora las redes sociales. Nuestra generación se ha ido adaptando de forma periódica al uso de las tecnologías, al uso de internet, a todo lo que significa un aprendizaje de autodidacta sobre la base de lo que se encuentra en cualquier buscador o en cualquier tutorial, mientras que los millennials emergen en una sociedad ya tecnologizada para pasar a una sociedad hipertecnologizada. Entonces es otra característica que les distingue. Otra cosa que me parece a mí bastante interesante es que la lectura que hace el millennial es una lectura hipersegmentada en términos etarios. Y esto es un tema peligroso porque el mundo del consumo exacerbado hipersegmentó a la población, es decir, hay espacios para gente de 5 a 8 años, de 9 a 14, aquí no entran los de 16 y los de 20, o la ropa solo hay de 30 a 35, los de 36 tienen que vestirse de 36 a 40. Entonces, claro, la hipersegmentación en términos de mercado, es decir, de buscar nichos cada vez más especializados, hizo que nuestra sociedad pierda de vista algo que es clave y que se ha perdido, que es el diálogo intergeneracional. Por eso cuando se sienta a la mesa una familia en donde hay distintas edades, provocar un diálogo común es bastante complicado, es bastante difícil. Además que todos están secuestrados por lo que dice el celular o por lo que llega en las redes sociales. Entonces, claro, los millennials están hiper individualizados bajo esta lógica de segmentación, pero además en el mundo se ha cubierto un manto en donde aparentemente a los millennials tendríamos que verles de una forma distinta, es decir, como sacarles de todo y mirarles como una parte, y eso es peligroso. Creo que una de las cosas que además ha entorpecido mucho comprender a esta nueva generación es que también no hemos dejado de tener una visión adultocéntrica. Es decir, los adultos creemos que el mundo debe ser como los adultos quieren, cuando las mismas condiciones y dinámicas o los retos de las nuevas generaciones hacen que los jóvenes y los niños demanden más participación. Los millennials son herederos de la democracia, pero también son herederos de las cosas que nosotros hicimos mal y que los baby boomers hicieron mal. Por eso los millennials se casan con causas y escriben a causas. Entonces, como ellos ya no tienen que pelear por la democracia, pelear por los derechos humanos, pelear por los derechos civiles de asociación y participación, por eso ahora ellos se adscriben a causas como las causas ambientales, por ejemplo. El tema del aborto puede ser otra causa. El tema de la legalización del aborto, el tema de los derechos de los animales, el tema de las diversidades y preferencias sexuales, todo lo que significa las reivindicaciones en términos de género, en términos de paridad. Entonces, claro, ellos son herederos de las grandes chimeneas que dejó el mundo bajo una lógica acelerada de producción y de consumo, e hizo que ellos se hagan cargo de los efectos del cambio climático. Pero además, los millennials comienzan a mirar, como miran muy de lado la política, las causas a las cuales se ascriben no son tanto políticas, son más sociales. Pero ven de lado la política, pero han sido parte importante, al menos en nuestro Ecuador, ese segmento con votos hacia el llamado socialismo del siglo XXI en los últimos 10 años. Al tener una desmemoria de lo que significó la transición a la democracia, y el Ecuador es uno de los primeros países que en América Latina retorna a un régimen de libertades, los millennials creyeron que la democracia era algo que estaba ahí, pero además que inicia en la Revolución Ciudadana. Y además que eso era la democracia. Claro, que eso era la democracia, además con una cosa curiosa. Cuando inicia el primer periodo gubernamental de Alianza País, se vende un discurso refundacional del Estado, es decir, nosotros vamos a crear algo nuevo, todo lo de atrás no sirve, y por lo tanto estos jóvenes comienzan a pensar que ese es el tipo de democracia, y se vacía todo lo que históricamente se ha hecho. Estamos recibiendo un Estado devastado, hecho leña, se vendió eso, y ellos lo tomaron como toman todo con inmediatez.
Claro. Y se va a refundar el país. Se va a refundar el país. Entonces, aquí pasó cosas muy curiosas con los millennials, porque además de que vienen de un proceso de desmemoria histórica, atraparon algunos relatos de los gobiernos de la Revolución Ciudadana, pero ahora viven en una resaca, viven en un chuchaqui permanente, porque después de la gran bonanza resulta que eso no evidenció, por ejemplo, una inserción laboral permanente, periódica y de calidad. Muchos de los millennials, que incluso fueron parte del gobierno desde esta capa tecnoburocrática, o los millennials profesionalizados con maestría todos, ahora resulta que muchos están buscando trabajo, porque resulta que eso fue una burbuja que fue tan frágil que se acabó en poco tiempo. Se reventó. Entonces, claro, una de las cosas que yo creo que hay que incluir en el debate cuando se habla de los millennials es dejar de solo pensar en los millennials asociados al uso de las tecnologías. Porque además, en el libro que se llama Los millennials frente al espejo, que por cierto está a disposición en las librerías de la sede de la UDLA, tanto en la Granados como en UDLA Parque. En el libro lo que yo explico es que ningún segmento de la población está ahorita disociado o puede estar fuera del uso de la tecnología. Es decir, no es algo exclusivo de los millennials. Así es, son herramientas. Son herramientas que están transversalizadas para todos los segmentos y que todos, de forma indistinta... Que a uno nos cuesta más a veces claro, ¿no? Tomar esa herramienta, utilizarla. Pero aquí, arquitecto, hay una cosa que se creó, una idea prototípica, un lugar común, no tan cierto, y es que al millennial le trataron de dar cierta superioridad en el sentido de ponerle en una canasta de nativo digital. Y claro, como decían, como los millennials nacen en la efervescencia de la evolución tecnológica, por lo tanto ellos son nativos digitales, es decir, están sobre el resto, y eso es totalmente falso. Y ellos se creyeron eso. Claro, y ellos se creían eso, pero esto es falso. Y yo demuestro en el libro que es falso porque, primero, la lectura que hace este segmento de la población es una lectura escáner, fotográfica. Es decir, no es una lectura que hacía el de la generación X o el baby boomers que vivía con el periódico en la mano. Es decir, es una generación que captura pantallas desde una dinámica de consumo audiovisual, pero que no necesariamente profundiza en más contenidos. Por lo tanto, su lectura es fotos, 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 y eso se explica la lógica del selfie, la lógica de tener un registro de imagen todo el tiempo. La segunda es que, claro, este proceso cuasi adictivo a las redes sociales hace que la realidad sea construida de forma tan fragmentaria, porque puede tener el mismo valor un meme como puede tener el mismo valor un documento desclasificado con una gran importancia que circula a todos. Entonces, en esa dinámica donde uno entiende que los consumos de Internet, que los consumos de redes sociales, que los consumos que hacen los nativos digitales no son en realidad tan en profundidad y que tampoco profundizan en los temas gruesos de la sociedad, nos hace pensar que ellos siempre van a tener que acudir o tener que estar cerca de la facilitación de profesores inmigrantes digitales. En otras universidades vivimos esa realidad, porque no es que nativos digitales enseñan a nativos digitales, son nativos digitales recibiendo clases de inmigrantes digitales. Y el inmigrante digital tiene esa capacidad de contextualizar, esa capacidad de profundizar, esa capacidad de orientar a alguien que lee la realidad de una forma muy ágil, muy dinámica, pero que no necesariamente profundiza, ¿no? Hablamos de los millennials y podemos decir que los que están en este rango, entre los 16 y 35 años ahora en el 2018, ¿la totalidad del 100% son millennials? ¿O hay gente que quedó fuera de eso? ¿O hay unos que se sobreponieron y están, digamos, son semi-millennials? ¿Podemos hablar de una clasificación así? Esa es una extraordinaria pregunta, porque indudablemente el sujeto es una proyección del contexto donde se desenvuelve. Y puede ser que un segmento de la población de los millennials, a tener ciertas prácticas de lectura de la realidad o de contacto con lo que significa el mundo,
tenga rasgos bastante distintos de los millennials. Incluso hay segmentos que siendo millennials rechazan ser calificados como millennials y otros en cambio están encantados de sentirse como millennials. Hay una cosa que yo aquí quisiera precisar, es que si bien no son mismos los millennials anglosajones, asiáticos, latinoamericanos, pero también habría que considerar algo que me parece a mí importante. Y es que en el Ecuador nunca hubo un fenómeno que estadísticamente se conoce como el bono demográfico. Es decir, nunca en el Ecuador hubo un porcentaje de la población tan alto en términos de fuerza de trabajo. Los millennials comprenden en el Ecuador entre el 35 y el 40%. Y eso nos da una lectura distinta de la sociedad de aquí a 40 años por la siguiente cosa. Nosotros vivíamos en una sociedad en donde los adultos decidían por los niños, por los jóvenes y por los ancianos. Ahora resulta que de aquí a 40 años este segmento de los millennials son los que van a decidir por los adultos, por los niños y por los ancianos. Si nosotros les llevamos eso al término político, donde la Constitución establece un voto facultativo desde los 16, querría decir que en este segmento de la población están las decisiones políticas del Ecuador a 40 años. Entonces, claro, yo les digo a mis alumnos que si ellos no se empoderan de lo que sucede en el país, nos pueden llevar al despeñadero o nos pueden sacar de la quebrada en la que estamos metidos. Y ese es un tema muy importante porque, claro, el adulto hasta cuando tenía 60, 70, seguía velando por los anteriores. Ahora resulta que nosotros estamos dependientes de lo que este segmento de la población diga, cómo actúe, de lo que esta población manifieste, decida, claro. Esta es una cosa de locura porque este fenómeno que se llama el bono demográfico ocurre cada cientos de años en los países y en el Ecuador ocurrió. Lo grave es que a la vez que tenemos un porcentaje importante de fuerza de trabajo joven de aquí a 40 años, el problema es que eso tampoco se compadece o tiene correspondencia con la capacidad de inserción laboral, por ejemplo. Nunca antes el Ecuador tuvo una población joven tan preparada, por ejemplo. Pero eso no corresponde con que esa generación que está preparada en distintas especialidades trabaje en lo que se especializó. Nunca antes el Ecuador tuvo una masa tan joven, pero esta masa es antipática ante los temas de la cosa pública, por ejemplo. Entonces, un reto para las organizaciones políticas, para las universidades, para quienes hacemos opinión pública, es tratar de seducir a este segmento de la población, empoderarle de lo que significa su rol histórico de aquí a 40 años, en todos los órdenes que eso supone, ¿no? Por eso, si uno mira, poniendo un ejemplo, quienes están al frente de los partidos políticos, no vemos renovación. No solo porque algunos no quieren irse de los liderazgos, sino porque tampoco... No han creado escuelas, sino que tampoco hay los cuadros. Y que tampoco a los otros les interesa ser parte de eso. Entonces, claro, y eso también se explica por qué. Porque las organizaciones tienen una estructura jerárquica en donde hay una coalición de poder que determina lo que la masa, lo que los simpatizantes adherentes digan. Pero para los millennials también hay una división social del trabajo distinta, es decir, este modelo que ha sido importado de Estados Unidos y de otros lugares en donde el trabajo es más orientado a lo lúdico, hace que los millennials también empiecen en trabajos donde se les evalúe por indicadores, por productos, por resultados y no por horas de asiento. Entonces los millennials tienen un criterio distinto de autoridad. Los millennials tienen un criterio de lo que significa hacer una jornada de trabajo. Por eso un millennial dirá, a ver, 2 horas trabajo, 1 hora me voy con mi novia, 2 horas me voy al cine, a la noche retomo 1 hora de trabajo y si quiero me siento en el parque, abro la computadora y si hay wifi, desde ahí comienzo a hacer mi oficina. Entonces, claro, esta dinámica de trabajo como nosotros pensábamos ya no existe tampoco en esta generación. Ni autoridad, ni secuencialidad. Y también el trabajo tiene que ir de la mano con alimentar el placer. O sea, si para un millennial el trabajo no es placentero,
No es como decían las generaciones anteriores, aguántate así no te guste, pero trabajito es seguro y tienes que quedarte ahí. Doctor, para finalizar y en honor al tiempo, el libro, la publicación está disponible en la Universidad, en la UD, la Universidad de las Américas. La publicación está disponible en la Universidad de las Américas, en las librerías de la sede Granados y UDLA Park. Es un texto que ha generado bastante opinión pública. Agradezco a Telesucesos este importante espacio. Y está circulando porque además es un tema del que mucho se habla, pero poco se investiga y se profundiza y se escribe. Este libro puede dar luces en términos pedagógicos, en términos sociales, a qué nos enfrentamos como una manera de iniciar un debate mucho más amplio. Doctor, queremos agradecerle, le vamos a volver a invitar porque indudablemente, como usted dice, es un tema amplio. Se quedan siempre preguntas sobre el tapete. Yo le iba a preguntar, en base a todo lo que hemos hablado, ¿los millennials son malos? No sabemos, ¿no? ¿Sí? Yo creo que no, yo no estoy... ¿O son negativos? Claro. Yo no estoy de acuerdo con esa máxima que se dice que se han perdido los valores. Yo creo que hay una explosión de valores diferentes. Porque si bien las generaciones anteriores no tenían atención a cosas como preferencias y diversidades sexuales, si bien antes las generaciones anteriores no luchaban por la reivindicación de temas de género o de paridad, si bien las generaciones anteriores no les interesaba que las mascotas tengan derechos de animales, simplemente son otros valores y hay que darles ese peso y ese sostén que tienen esas reivindicaciones para las generaciones nuevas. La otra pregunta era, ¿qué viene después de la generación millennial? Bueno, ahora se habla de los centennials. Los centennials son los hijos de los millennials, que es un tema también de una larga discusión. Pero para los millennials que nos miran, para las generaciones X de los baby boomers, aquí puede ser un inicio de comprender por qué los millennials actúan de determinada manera o de otra manera. Amigos, el día de hoy ha estado el doctor César Ulloa, él es politólogo, catedrático, investigador, docente de la Universidad de las Américas, hablando sobre su libro, la última publicación, Los Millennials, a través del espejo. Qué importante diálogo el que hemos tenido el día de hoy, ha quedado inconcluso. En una próxima ocasión lo volveremos a invitar, pero este libro está a disposición en las sedes de la UDLA, de la Granados y UDLA Park. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades.